De acuerdo al orden de la lista de oradores presentado, tiene el uso de la palabra el señor congresista Carlos Bruce por 8 minutos. Gracias, presidente, y por su intermedio saludar la presencia del primer ministro y de los señores ministros que nos visitan hoy. En menos de 14 meses hemos visto en esta sala ya 3 gabinetes. El ministro Juan Jiménez es el tercer primer ministro que viene a pedir el voto de investidura de la representación nacional. Y lo importante aquí no es si hoy se va o no con el voto de investidura. No hay precedente reciente en el Congreso que le haya negado este voto de investidura, sobre todo porque es una decisión que en nuestro ordenamiento legal le corresponde más al presidente de la República, y siendo el primer ministro nombrado una persona solvente en el cargo, no habría esa razón. Pero lo importante es si el gabinete está dando las señales que la ciudadanía espera para ver un cambio de verdad. Es el tercer primer ministro que, con algunas diferencias o no, han venido siempre aquí con discursos muy parecidos a este, que meses después quedaron en nada porque abandonaron el cargo. Y la verdad es que hay razones por las cuales estar preocupados con respecto al desarrollo, hacia dónde va el gobierno. Muchos de los ministros actuales, la mayoría, han integrado los gabinetes anteriores. Y por lo tanto, muchos son responsables de la situación en cómo está el país y cómo va el gobierno. Y creo yo que este gabinete y el general, el gobierno, tiene sobre sí un poco el síndrome de las 3 Is: ineficiencia, impunidad e ingobernabilidad. Ineficiencia porque hemos visto que a fines del mes de julio el gobierno nacional, es decir, los sectores representados por los señores ministros aquí presentes, solo han sido capaces de ejecutar su presupuesto de inversión hasta un 20%. 20% a fines de julio, es decir, en 7 meses, solo 20% del gasto de inversión, con todas las necesidades que tiene la ciudadanía allá afuera. Me dirán, no, pero todos los gobiernos es igual. Bueno, si comparamos con los 7 primeros meses del año pasado, es decir, los últimos meses del gobierno anterior, la ejecución en aquel entonces fue de 34%, hoy solo es 20%. Pero me dirán, bueno, es que así está en todas las entidades, en todas las instancias del gobierno, el nacional, el regional y el local. No, el gobierno nacional, el central, ha ejecutado 20%, los gobiernos regionales 28%, y los gobiernos locales 27%. Es decir, señores ministros, ustedes lideran lo más ineficiente del Estado peruano. Y a raíz de eso nos piden ahora venir un voto de investidura. Eso es lo de menos. Quiero saber si el voto de investidura de la ciudadanía es la que se va a poder otorgar esta tarde aquí, cuando tenemos aquí un grupo de ministros que son los más ineficientes y son solamente capaces de ejecutar 20% de todo el presupuesto que se les ha asignado para inversiones. Esa es la primera I, ineficiencia. La segunda I es impunidad. Yo no voy a decir que el tema de la corrupción ha empezado ahora. En este gobierno eso es iluso. Probablemente tengamos que referirnos hasta la colonia, donde empieza el problema de la corrupción en el país. Pero las señales que se da a aquellos que corrompen y son corrompidos y que hacen actos de corrupción son realmente preocupantes. Todas las personas que se subieron a avión y se fueron a Rusia a hablar en nombre del Estado peruano antes que se instale el presidente Humala ya elegido, todas les ha ido muy bien. Ayer hemos visto al hermano del presidente haciendo negocios. El empresario que lo acompañó ahora vende millones de soles al Estado. Y el congresista que fue con ellos ahora preside una de las comisiones más importantes del Congreso. Esas son las señales que le estamos dando a la ciudadanía para aquellos que están metidos en actos de corrupción. Si vemos el tema de la bruja de Cachiche, los generales que estuvieron en esa suculenta comida o han sido ascendidos o ahora tienen mejores cargos de los que tenían antes. Entonces, ¿qué señales le damos a la ciudadanía en términos de corrupción? Por eso es la segunda I, impunidad. En lo que se refiere a la tercera I, la ingobernabilidad.
tenemos aquí un grupo humano cuya principal responsabilidad es hacer cumplir las leyes en todo el país. Sin embargo, hay zonas de nuestra nación donde la ley no se cumple, donde el equipo humano aquí presente no es capaz de hacer cumplir la ley en un conflicto que tiene meses de prolongado y que puede y de hecho afecta a las inversiones en nuestro país. Entonces eso nos lleva a la pregunta, es que si estamos ante un grupo humano capaz o no de gobernar, que es la razón principal por la cual los estados se organizan y forman gobierno, para hacer cumplir las leyes. Entonces tenemos las tres I's: ineficiencia, impunidad e ingobernabilidad, que son las razones que nos llevan a todos a tener dudas si el gobierno va o no por buen camino. Alguno podrá hablar de una cuarta I, la improvisación. 3 gabinetes en menos de un año, si eso no es improvisación, ¿qué cosa es? Entonces, hemos visto, repito, por tercera vez, discursos muy alentadores como el que ha hecho el primer ministro hoy día. La pregunta está si esto se va a llevar adelante o no, como no ha ocurrido en los dos primeros ministros que estuvieron aquí, en esta misma sala, y que nos pidieron el voto de investidura. Entonces, esto es un llamado a reflexión a todo el gobierno, a través suyo, presidente, a los ministros aquí presentes, que muchos no están haciendo bien su trabajo. Estamos hablando de sectores como el de el interior, seguridad ciudadana, donde el ministro es nuevo y felizmente a él no le va la crítica, pero el interior solamente ha ejecutado 10% de su presupuesto, que en un sector que es tan necesario ahora en la materia de seguridad ciudadana. El mismo primer ministro, que ha sido ministro de Justicia, en el sector justicia solo se ha ejecutado 14.5%. Entonces, presidente, quiero a través de esta intervención hacer este llamado a la reflexión, hacer este llamado de atención a los ministros, que la ciudadanía, y no solo este Congreso, la ciudadanía, que es más importante, espera mucho más de ellos, que ahora tenemos un país con recursos y este gobierno no es capaz de convertir esos recursos en mejora de la calidad de vida de los peruanos, y eso sí es un crimen, y eso sí es imperdonable, y esperamos que el primer ministro y este gabinete tomen las acciones necesarias para rectificar y que al final podamos convertir esos recursos que ahora tenemos, producto de casi 20 años de una continuidad de políticas económicas saludables, puedan traer progreso a todos los peruanos. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Bruce. Tiene la palabra la congresista Verónica Mendoza. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al gabinete aquí presente y señalar mi preocupación respecto al desarrollo de la industria petroquímica en el sur, sobre la cual lamentablemente no se ha dicho una palabra en esta presentación. Y es que este gobierno, presidente, asumió el compromiso de promover el desarrollo del sur a través de su industrialización, para lo cual aseguró la construcción del gasoducto sur andino, una promesa que el país y particularmente la macrorregión sur viene esperando desde hace demasiado tiempo. Y es por eso que este Congreso aprobó desde el año 2007 hasta 3 leyes que declaran de necesidad pública e interés nacional la construcción de ese gasoducto y del polo petroquímico respectivo. Hace poco, en diciembre, en el último diciembre, este Congreso aprobó la ley 29.817 que va en este mismo sentido. Y en marzo, presidente, estábamos en el Cusco inaugurando con presencia del ministro de Energía y Minas en Quillabamba el inicio de la construcción de este gasoducto. Y tenemos hoy en Quillabamba, en la Plaza de Armas, un tubo que trona, ¿no?, como un monumento a la incertidumbre, porque esa es la situación actual. ¿Y por qué? Es que en junio de este año se anunció que el Estado iba a otorgar un crédito puente de 1.200 millones para la construcción del gasoducto surandino y Petroperú iba a entrar como accionista. Sin embargo, el 28 de julio se anuncia sorpresivamente que este crédito puente ya no va. Y más bien se prioriza la construcción de un ducto de etano por la costa, que se dice que iría de Pisco hasta algún lugar todavía indefinido en la costa sur.
Y se anuncia además que se va a licitar un gasoducto adicional de Malvinas a Quillabamba para afianzar la seguridad energética. Esto último me parece muy bien, pero el tema es ¿qué pasa al haber quitado el crédito puente? Resulta que la empresa concesionaria se va obligada a buscar otras fuentes de financiamiento, para lo cual tiene que acreditar las reservas de los lotes 57 y 58. Lo concreto, entiendo yo, es que la construcción del gasoducto y el ducto de etano para la masificación del gas y el desarrollo de la industria petroquímica en el sur, en buena cuenta se está postergando, se ha dicho, para el 2015 en el mejor de los casos. Entonces yo quisiera preguntar, quisiera que se nos explique con toda claridad y transparencia por qué se decidió anular este crédito puente. El señor ministro de Energía y Minas señaló que la razón central era que la empresa concesionaria había dicho que no podía asumir los eventuales costos adicionales durante la construcción del gasoducto. Sin embargo, la empresa concesionaria dice que no, que sí estaba dispuesta a asumir estos eventuales sobrecostos. Ahora, yo quiero poner el parche, por si acaso, respecto a una campaña malintencionada que acusa a quienes estamos exigiendo transparencia en este tema de pretender favorecer a la empresa Kuntur. Y quiero rechazar esto categóricamente y decir que de lo único que se trata es de exigir transparencia y claridad, que creo que es lo mínimo que nos merecemos aquellas poblaciones que venimos esperando el cumplimiento de este compromiso tan largamente postergado. Lo claro, lo que entiendo es que la construcción del ducto de etano por la costa no es necesariamente complementario al gasoducto por la sierra, y quisiera que se nos explique cómo es que el ducto de etano por la costa no le resta competitividad y rentabilidad al gasoducto surandino. La pregunta concreta es, presidente, ¿va o no va el gasoducto surandino? Y si es que va, ¿en qué plazo? Porque hemos escuchado declaraciones que anuncian el inicio de su construcción en 6 meses, en 9 meses, y recientemente el ministro de Energía y Minas señaló que iba a firmar la adenda al contrato de concesión de Kuntur para incluir el ducto de etano a fin de mes. Entonces, quisiera que nos aclare si esto es así o también eso se ha cambiado y hay una nueva posición del gobierno respecto a ese tema. Creo que es importante la transparencia, señor presidente, sobre este tema, porque no hay sustento técnico, no hay sustento financiero que nos garantice que se va a asumir el compromiso, no solamente, ojo, de aprovisionamiento de gas para la Macrosur, sino el cumplimiento del proyecto integral que implica también el aprovisionamiento de etano para el desarrollo de una industria petroquímica en Cusco, Puno, Moquegua, Tacna, etcétera, como había sido el compromiso de este gobierno. Presidente, quisiera, adelantando un poco el debate que seguramente se va a plantear con la presentación de los 2 proyectos de ley que ha alcanzado el Ejecutivo a este Congreso, que se nos aclare el alcance a nivel técnico. Dele un minuto para concluir. Concluyó. Muchas gracias, congresista. Congresista Alejandro Aguinaga. Gracias, señor presidente. Y por intermedio suyo, darle la bienvenida, la más cálida, por supuesto, a este tercer premier del primer año de gobierno, acompañado por todo el gabinete, donde tenemos que destacar al cuarto ministro de Defensa del primer año de gobierno, al cuarto ministro del Interior del primer año de gobierno, al tercer o a la tercera ministra de Justicia del primer año de gobierno. De este gobierno que podría estar impregnado de buenas intenciones, pero lo único que recogemos es improvisación, contradicción e incoherencia. Hoy el Perú asiste consternado e indignado ante las gravísimas y reiteradas acusaciones de corrupción protagonizadas por el señor Alexis Humala, hermano del presidente de la República. Entendemos la airada reacción, pero no convencida, del primer ministro sobre este tema.
¿O es que acaso alguno de los peruanos puede creer que este profundo acto de corrupción a través de una empresa que tiene de capital social 1.400 soles puede contratar con el Estado por 5 millones? Esta aberración y este acto delictivo no lo cree nadie. Y ayer mismo ha habido mucho más denuncias contra Pensión 65, que ya la van a tocar en la bancada, pero es evidente que los socios del gobierno salen a decir que son filtraciones. No, señor presidente, no, señor premier, no son filtraciones, son delitos y es corrupción, porque se ha favorecido a gente que se sabe que no reúne las condiciones de extrema pobreza. Lo mismo ha acontecido en el BRAE, donde se han señalado gravísimos actos de corrupción. Y acá, en este hemiciclo, en esta representación del pueblo, se le otorgó justamente el crédito suplementario por más de 1.300 millones de soles para que puedan acudir a tener una lucha frontal, exitosa, contra el terrorismo, para poder pacificar la zona del BRAE. ¿Y qué hemos tenido como respuesta? Actos de corrupción. Nos preguntamos, como cualquiera de los peruanos, ¿esta es la inclusión social o esta es la inclusión familiar y de los amigotes? Eso es principalmente. Nos preguntamos los peruanos, señor presidente, si el caso del señor Alexis Humala, hermano del presidente de la República, es una grave afrenta a una nación pobre como el Perú y una burla a un electorado que confió en que la honestidad marca la diferencia, pero nada de eso se ha hecho. Por todo lo contrario, la honestidad está como palabras que se las lleva el viento. Se nos ha hablado del diálogo. Es que alguno de los ministros, porque hoy día encabezando el mensaje del premier se habla del diálogo, ¿alguno de los ministros ha concurrido a un diálogo en Cajamarca o se ha... Dele un minuto para... Dígame cuánto por su vocero, por favor. Sí, voy a tomar el tiempo, yo soy el vocero, voy a tomar el tiempo en la bancada. Puede continuar. Sí, voy a terminar. Disculpe, congresista, lo que pasa es que aquí le habían señalado 4 minutos. Yo voy a tomar el tiempo de la bancada, por eso, presidente, le pediría que un acto democrático me deje concluir. Claro que sí. Concluya. Hoy día, cuando le señalamos al señor ministro de Defensa y le pedimos con toda la buena fe del mundo que tengamos resultados, que tengamos estrategias y que tengamos inteligencia para poder conjurar este gravísimo problema del BRAE, a los pocos días de estar ejerciendo el cargo, habla de antiperuanos. Yo pregunto, señor presidente, ¿es antiperuano aquel que señala algunos errores para corregir? ¿O es antiperuano aquel que se reúne con proveedores extranjeros, particularmente con los coreanos, buscando una prebenda o una coima que sale del bolsillo de los peruanos? ¿Es antiperuano aquel que señala y le pide al ministro que tengamos resultados en el BRAE? Sin embargo, es antiperuano aquel que manda soldados inermes e indefensos a una muerte segura. Eso no queremos que pase en el Perú. Basta pues de improvisación. Hoy día se nos habla de la lucha anticorrupción. Y lo voy a leer el mensaje. Una acción importante durante el primer año de gobierno ha sido enfrentar el problema de la corrupción. La impunidad amenaza y socava nuestra institucionalidad democrática. No solamente la impunidad
la inacción y la inercia nos obliga a señalar cuáles han sido realmente los verdaderos lineamientos de lucha contra la corrupción que viene señalando el gobierno. Y se los voy a leer y los voy a poner ahí. Tenga la bondad de proyectarlos. ¿Acaso la corrupción se conjura y se controla enviando a la familia Rusia para hacer gestiones a favor de operaciones mineras, gasíferas, turísticas y pesqueras de capitales rusos en suelo peruano? ¿Acaso la corrupción se controla adjudicando licitaciones del sector público y contratando a empresas como Kransky del Perú y a las de sus amigos por millones de soles con un escaso capital de 1.400 soles? Estamos seguros que no. ¿Acaso la corrupción se controla negociando en las Brujas de Cachiche desalojos a una empresa andahuasi a favor de amigos del gobierno y ascendiendo a los generales que participaron en este festín? Nos preguntamos seriamente si esa es la lucha contra la corrupción. ¿Acaso la corrupción se controla nombrando a la cuñada del presidente de la República, Isabel Paiva, como supervisora regional del programa Beca 18, pese a no haber aprobado el examen para ser profesora primaria? Se le asciende a grupos de mayor complejidad. ¿Esa es la lucha contra la corrupción? ¿Esa es la inclusión social o la inclusión familiar? ¿Acaso la lucha contra la corrupción se controla adjudicando licitaciones a empresas que no cumplen los requisitos, como es el caso de las empresas Sugar Company e Ideas Textiles en el sector educación? Empresas textiles que no tienen nada que ver con el sector educación y se le ha adjudicado a través de la OCE 25 millones en compra directa. ¿Qué ha hecho la OCE para la lucha contra la corrupción? ¿Acaso no sabemos que los grados de consanguinidad hasta el cuarto no pueden participar? Pero acá hacemos ojos ciegos y carencia de oídos ante situaciones gravísimas para el Perú. Por eso exigimos que haya una respuesta, señor primer ministro. ¿Acaso no sabemos todo lo que pasa en la Procuraduría, donde se han nombrado a los amigos del procurador anticorrupción sin concurso? Y aquí el ministro de Justicia dijo que iba a investigar. Seguimos esperando y durmiendo el sueño de los justos para poder tener una respuesta. No a la corrupción, sí al progreso del país. Muchas gracias. Bien, continuamos. Tiene la palabra el señor Jaime Delgado. Gracias, presidente. Una interrupción para congresista Freddy Otárola. Tiene la interrupción, congresista Otárola. Sí, gracias. Transparencia Internacional hizo un ranking de los 10 gobernantes más corruptos de las últimas décadas. 1. Mohamed Suharto. No. En Indonesia, Suharto asesinó, mató y robó aproximadamente 35.000 millones. Segundo lugar, el conocido Ferdinand Marcos y su esposa Imelda Marcos, de 5 a 10.000 millones. En tercer lugar, Mobutu Sese, presidente de Zaire. En cuarto lugar, etc. En séptimo lugar, Alberto Fujimori, 600 millones de dólares sustraídos, 6.000 millones de dólares sustraídos al Estado peruano. Así es que terminemos con la política del pirañita, que asalten el mercado, corre y para que no lo agarren dice sigan al ladrón. Congresista Delgado. Gracias, presidente. Una interrupción para el congresista Martín Rivas. Congresista Martín Rivas, tiene la interrupción. Gracias, congresista Delgado. Bueno, a veces recordar es bueno y nosotros no tenemos evidentemente esa situación que está atrás de nosotros. Queridos colegas,
hay que ser coherentes con el discurso. No se puede hablar de ineficacia. ¿Cómo van a decir ineficacia? Un gobierno que tiene crecimiento del 7%, hay que ser mezquino. No sé si el crecimiento del 7% resulta contrario, pues, y es ineficacia, por favor. ¿Cómo se va a hablar de impunidad? Impunidad, caballeros, fue la que se vivió en el pasado. Impunidad cuando se destruyó nuestras Fuerzas Armadas. Impunidad cuando se controló el Poder Judicial. Esa es impunidad. Impunidad fue cuando se utilizó los fondos del Estado para dominar evidentemente todos los medios de prensa y atraerlos. Congresista Delgado. Bien. Para completar la intervención le cedo un minuto, por favor. A tiempo de la bancada, presidente. A cuenta de la bancada, presidente. Congresista Delgado, está en interrupción el congresista Rivas. Voy a continuar. Gracias. Por favor, queridos, por favor, tranquilos. La verdad es que hay que recordarles. Pero ¿por qué no me dejan hablar? No les hace. Esa es impunidad. Esa es impunidad. El Perú sabe. Y ya sabe quiénes son. Y ya los conoce, por favor. Esa es la impunidad. Pero por favor, colegas, déjenme terminar. Yo los hablo con respeto. La verdad no ofende y su verdad es la que ofende al país. Su verdad es la que ofende al país, no la nuestra. Por favor, déjenme terminar. Esa es impunidad, comprar congresistas, pues. Esa es impunidad. Impunidad es tener un grupo de aniquilamiento de Santiago Martín Rivas. Esa es impunidad. Impunidad es cuando un congresista pues se hace la vista gorda, cuando secuestran a una dama de inteligencia, la extorsionan, la destrozan. Esa es impunidad. Congresista Delgado. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, para saludar al gabinete, al premier Juan Jiménez, a cada uno de sus ministros y particularmente señalar los siguientes ministros que acompañan al gobierno y al gabinete desde el principio: señor Miguel Castilla en el Ministerio de Economía, Jorge Merino, Carolina Trivelli, René Cornejo, Carlos Paredes, Patricia Salas, Rafael Roncagliolo. Es verdad de que han habido cambios de ministros, pero esto es natural en cualquier gestión. En segundo lugar, mencionar lo enfático que ha sido el premier al señalar de que en este gobierno no se va a tolerar actos de corrupción. Y efectivamente, frente a los recientes acontecimientos, el gobierno ha marcado y ha dado una señal muy clara, incluso con intervención del procurador, frente a contrataciones del Estado que no debieron hacerse. Y lo que marca precisamente la diferencia en este gobierno es que se está dando la señal clara en sentido de no proteger y no defender y no blindar este tipo de actos. En segundo lugar, señalar de que se ha mencionado aquí algunos datos sobre ineficiencia respecto del gasto. Y la verdad, señor presidente, es que hemos recibido un Estado que efectivamente tiene serias complicaciones en la ejecución por la burocracia, por los trámites, y tan es así de que se ha planteado la necesidad de hacer algunas reformas, por ejemplo, en el tema del SNIP. Se ha mencionado aquí respecto de la ejecución del gasto, y lo que se ha ejecutado efectivamente podría resultar insuficiente, es un 28%, pero el dato histórico de ejecución de gasto en proyectos de inversión es alrededor del 70%. Se hará lo necesario, presidente, esperamos del Ejecutivo el mayor esfuerzo a fin de que se ejecute y se lleven a cabo los proyectos de inversión a fin de atender las diversas necesidades que tiene nuestro país. Pero para esto es importante también de que desde el Congreso contribuyamos a la aprobación, a la discusión previamente de una serie de iniciativas legislativas que nos ha planteado
el Ejecutivo. Un conjunto de iniciativas que precisamente va a servir para mejorar las condiciones en las cuales se viene brindando los servicios al país. Una de ellas que menciona el Premier está vinculado al sistema de saneamiento. Para nadie es desconocido cómo es así de que las decenas de empresas de saneamiento a nivel nacional, muchas de ellas están quebradas y las condiciones en las cuales se están brindando estos servicios son realmente deficientes, poniendo en riesgo incluso la salud de la población. Se ha planteado y esperamos que el Congreso discuta prontamente el proyecto de ley para el fortalecimiento de las empresas de saneamiento a nivel nacional. Por otro lado, se ha establecido temas importantes como el agua. Efectivamente, el agua viene siendo un problema serio en nuestro país y las disputas por el agua se han puesto en evidencia. Pero lo que ha dado señales desde el Ejecutivo es el respeto por la institucionalidad, el respeto por el Estado de Derecho, el respeto a la estabilidad. Y eso, señores, es importante tenerlo presente porque es muy fácil tomar medidas populistas, pero finalmente el país va a asumir las consecuencias si es que no se respeta ese orden jurídico que deben ser garantizados por todos. Y tratándose del agua, efectivamente este es un bien que tiene que estar protegido por encima de cualquier interés. Y la consagración de este derecho al agua como derecho constitucional va a ayudar muchísimo a marcar las pautas, a marcar la prioridad que tiene que tener esto, incluso sobre cualquier proyecto que se pretenda, si es que no se asegura primero agua para toda la población. Nosotros realmente estamos empeñados en salir adelante en un país que se ha recibido en situaciones difíciles, con una administración, con todos los problemas que saben ustedes hemos recibido. A veces se menciona en esta sala como que los problemas fueran recientes, de hace 2 o 3 meses, cuando en realidad los problemas que hemos recibido en el país datan de muchísimos años. Así que nosotros confiamos en que el Poder Ejecutivo pueda tomar las medidas necesarias a fin de, en el tiempo más corto posible, resolver estos conflictos que se vienen arrastrando de mucho tiempo atrás, y contarán siempre con el respaldo de esta bancada y esperamos del Congreso para resolver esos grandes problemas del país. El tema educativo es uno de ellos y más de 60 proyectos que están presentados por el Ejecutivo al Congreso y que esperamos que en esta legislatura podamos discutirlos y podamos aprobarlos con los aportes que por supuesto todos nosotros merecemos señalar. Muchas gracias, presidente, y nuevamente nuestro agradecimiento a la presentación del gabinete y que nos puedan alcanzar, digamos, las explicaciones de cada uno de los puntos que se puedan plantear en esta tarde. Muchas gracias.